Muchas gracias, doctor Gershanik, por estar con nosotros y quería preguntarle en primer lugar, ¿con qué frecuencia encuentra usted en su consultorio los casos de Parkinson genéticos y cuándo usted sospecha que un paciente con Parkinson puede tener un origen o una causa genética? Con respecto a la primera parte de la pregunta, aclaro que la situación acá en la Argentina es muy particular porque el acceso al diagnóstico genético está tremendamente limitado por dos factores. Uno, por el factor costo de estos estudios y segundo, porque las coberturas médicas difícilmente autoricen la realización de ese tipo de estudios. Por lo tanto, resulta poco preciso decir con qué frecuencia en nuestro medio nos encontramos ante casos genéticos. Lo que sí puedo decir con mayor precisión es cuándo sospecha uno un caso de Parkinson genético. Y creo que hay dos situaciones que son muy peculiares y cada una tiene diferentes enfoques. La primera es el caso de pacientes en edad de comienzo habitual, promedio para enfermedad de Parkinson, entre los 60 y 65 años, que tienen claramente una historia familiar de enfermedad de Parkinson, donde eh, en sentido ancestral, padres, tíos, abuelos son portadores de la enfermedad y que desde el punto de vista clínico son indistinguibles de la enfermedad de Parkinson esporádica. Otro elemento que a veces nos ayuda a sospechar es el origen étnico o geográfico de la persona, dado que existen sitios en el mundo y etnias en el mundo que tienen una mayor predisposición a desarrollar Parkinson con una base o de riesgo genético o de determinación genética. Esto es, por ejemplo, los pacientes o los individuos cuyas familias se originan en el norte de España, por ejemplo, donde la prevalencia de una de las formas genéticas LARC2 es muy alta, o en la cuenca del Mediterráneo, tanto en el sur de Europa como en el Medio Oriente, como en el norte de África, donde también la prevalencia de mutaciones en el gen del ARC2 es altamente prevalente. El otro caso con respecto a etnia se refiere a los judíos askenazí, donde acá la participación genética no necesariamente es determinante, sino que actúa como un factor de riesgo muy importante, que son las mutaciones del gen GBA, de la glucocerebrosidasa. Entonces, en esos casos, en pacientes judíos askenazí, centroeuropeos, que tienen una altísima prevalencia de mutaciones para esta enzima, que actúa como un factor de riesgo importantísimo en la enfermedad de Parkinson, en esos casos sospechamos y solicitamos el estudio genético. El otro caso es en los pacientes de comienzo precoz. Pacientes de comienzo precoz que no tienen antecedentes ancestrales de enfermedad de Parkinson y que tampoco tienen ninguno de los marcadores prodrómicos premotores como pérdida del olfato o actuación física de los sueños o trastorno del comportamiento del sueño REM, y que podrían corresponder, dado que las estadísticas así lo demuestran, que cuando los pacientes son menores a 45 años aproximadamente, un 40% de ellos pueden ser portadores de estas formas genéticas autosómicas recesivas, y cuando son menores a 21 años, un 70% es portador de estos cuadros genéticos autosómicos recesivos, de los cuales, aun cuando hay tres formas precoces genéticamente determinadas con igual patrón de transmisibilidad, que son Parkina, DJ1 y PINK1. Parkina es por lejos la más frecuente de las mutaciones recesivas que causan Parkinson de comienzo precoz. Y estos pacientes tienen a veces características clínicas bastante peculiares, o tienen un predominio de fenómenos distónicos, o sea, contracciones musculares en las extremidades que anteceden a la aparición de los síntomas de rigidez y lentitud o bradicinesia,
o cuando tienen un temblor muy característico, sobre todo en extremidades inferiores, que suele ser frecuente en estas formas causadas por mutación de la parquina. O sea que esas serían las dos o tres situaciones en las que uno sospecha claramente la posibilidad de un factor genético determinante o de riesgo o predisposición muy significativo. Excelente, muy claro. Muchísimas gracias por el tiempo. La siguiente pregunta que quisiera hacerle es, ¿cómo cree o cuánto cree usted que en los próximos 10 años esta información y causas genéticas y factores de predisposición genética, como usted mencionó, van a ser usadas para tal vez tratar a los pacientes con Parkinson de diferentes maneras o en el tratamiento del Parkinson idiopático en general? Bueno, esto se refiere a un desarrollo muy especial que se está dando en el campo de la terapéutica de la enfermedad de Parkinson, que se denomina medicina de precisión. La medicina de precisión, que ya se utiliza en otros campos como la oncología, por ejemplo, lo que implica es aplicar un tratamiento personalizado que esté dirigido a los mecanismos que subyacen al desarrollo de la patología en un individuo, no en una población de individuos. Y en este caso, la información genética es crítica y ya hay varios desarrollos que apuntan a este tipo de enfoques terapéuticos, particularmente con la forma llamada LARC2, que es la más frecuente de las formas autosómicas dominantes, o sea, aquellas en las que hay antecedentes familiares de enfermedad de Parkinson en varias generaciones, dado que ya hay desarrollo en fases bastante avanzadas de drogas que se llaman inhibidoras de quinasas, que tratarían de apuntar a revertir este proceso en aquellos pacientes que tienen la patología LARC2, dado que LARC2 es una proteína que se llama quinasa rica en residuos de leucina y por ende, al ser una quinasa, hay la posibilidad de inhibir mediante inhibidores de quinasas a esta enzima y quizás modificar el desarrollo de la enfermedad si se hace un diagnóstico precoz genético. También hay un desarrollo importante para las mutaciones de glucocerebrosidasa, dado que se sabe que hay modificaciones en los niveles de esta enzima, aún en pacientes con factores de predisposición, no con heredabilidad, como puede ser el caso de la enfermedad de Gaucher, que es la enfermedad, digamos, homocigota, mientras que los heterocigotas, los que tienen solo la mitad de la información genética, lo que tienen es un aumento de riesgo, pero se sabe que tienen una reducción en los niveles de glucocerebrosidasa. Y ya hay medicaciones, incluso reposicionadas, medicaciones que existen en el mercado, que se están ensayando para estos casos. Es menos probable en aquellos casos autosómicos recesivos, como mencioné antes, las formas precoces como Parkina, porque allí no hay tanto desarrollo farmacológico. Sí hay desarrollo de interpretación de los mecanismos de producción de la enfermedad, pero aún no existen fármacos específicos que puedan ser aplicados. O sea que en los próximos 10 años yo creo que va a haber un desarrollo muy rápido de terapias de precisión, por lo menos para LARC2 y para GBA, que son las dos en las que ya existe en fase avanzada estudios con fármacos que modifican estas enfermedades. Excelente. Perfecto, muchísimas gracias.